Hay un peso que cargas en silencio. No es visible, no deja marcas en la piel, pero vive en tu cuerpo. Es un cansancio que no se va durmiendo, una tristeza que no siempre sabe llorar, una sensación constante de estar sosteniendo algo que no te corresponde, y aún así no puedes soltar. Has aprendido a funcionar con él, a sonreír con él, a seguir adelante con él. Y quizá nadie lo sabe, o quizá lo saben, pero no lo comprenden, porque este dolor no es evidente, es profundo, es antiguo, y ha ido moldeando tu mundo interior sin que te dieras cuenta. Ha diseñado la forma en la que amas, la forma en la que te entregas, la forma en la que te exiges, la forma en la que te abandonas. Has intentado huir de él de muchas maneras, distrayéndote, fortaleciéndote, siendo la que puede con todo, la que no molesta, o la que no pide demasiado. Tal vez has intentado entenderlo desde la mente, o sanarlo desde la lógica, o callarlo desde la espiritualidad mal entendida. Pero vuelve, siempre vuelve, porque no es un error, no es una debilidad, y no es algo que esté mal en ti. Y lo que voy a decirte ahora puede incomodarte, porque no suena a consuelo, suena a verdad. Ese dolor que llevas no llegó a tu vida por accidente. No es una falla del destino, no es mala suerte, es una señal profunda, cruda, sagrada. Y si es así, entonces dejar de huir de él se vuelve inevitable, porque huir ya no funciona, taparlo ya no funciona, hacerte fuerte ya no funciona. Hay algo en ti que está pidiendo ser mirado, no corregido, no arreglado, mirado. Y eso requiere un tipo de valentía que pocas mujeres se permiten, la valentía de detenerse, de escuchar, de aceptar que quizás ese dolor no vino a destruirte, sino a revelarte algo esencial sobre quién eres. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que entiendes tu historia, tu sensibilidad, tus relaciones, tu cansancio, tu manera de amar. No es una promesa de alivio inmediato. Es una invitación a mirar tu vida desde un lugar más profundo, desde un lugar donde el dolor deja de ser castigo y comienza a aparecer mensaje. El dolor que cargas no es aleatorio. Hay heridas que no pertenecen solo a una experiencia puntual. No vienen únicamente de una ruptura, de una infancia difícil, de una decepción concreta. Hay heridas que son más antiguas que tu memoria consciente. Heridas que parecen repetirse bajo distintas formas a lo largo de tu vida. Una sensación de no ser vista, de tener que esforzarte para merecer amor, de cargar con responsabilidades emocionales que no eran tuyas, de sostener a otros mientras te vacías. Ese tipo de dolor, ese que vuelve aunque hayas trabajado en ti, ese que tiene un sabor familiar, casi íntimo, no es casual. Es lo que algunos llaman una herida arquetípica, una herida profunda que no busca ser eliminada, sino comprendida. No es un defecto en tu sistema emocional, es una configuración, una forma particular en la que tu sensibilidad percibe el mundo. Y aquí es donde muchas formas tradicionales de sanación fallan contigo, porque intentan borrar la herida, reducirla, normalizarla, como si sentir tanto fuera un problema, como si tu profundidad fuera un exceso, como si tu sensibilidad fuera algo que hay que corregir. Pero esa herida no es un error, es una capacidad. La misma sensibilidad que te hace sufrir es la que te permite percibir matices emocionales que otras personas no sienten. Es la que te vuelve empática, intuitiva, profundamente consciente del otro. Por eso, muchas veces, las mujeres que más sienten son también las que más sostienen, las que más comprenden, las que más aman incluso cuando duele. Y observa esto con honestidad. Las mujeres que más te conmueven, las que te inspiran, las que te hacen sentir comprendida sin hablar demasiado, no son las que dicen haber superado el dolor. Son las que han aprendido a habitarlo con conciencia. No lo niegan, no lo romantizan, no se definen solo por él, lo han integrado. Y cuando una herida se integra, deja de ser cárcel y se convierte en mirada. Desde muy pequeña absorbiste mucho más que cariño o ausencia. Absorbiste silencios, renuncias, frustraciones no dichas. La relación con la figura materna, real o simbólica, fue tu primer espejo. No solo te mostró quién eras, te mostró qué se esperaba de ti, qué debías callar, qué debías aguantar, qué debías postergar. No se trata de culpar, se trata de comprender.
Porque muchas veces, lo que una mujer no pudo vivir, lo que no pudo expresar, lo que tuvo que resignar, se transmite como una carga invisible. Tal vez creciste sintiendo que debías ser fuerte, responsable, madura antes de tiempo. Tal vez aprendiste a cuidar antes de ser cuidada, a escuchar antes de ser escuchada, a adaptarte antes de preguntarte qué querías tú. Y esa herencia no es castigo, es asignación. Eres la que puede verlo, la que puede sentirlo, la que puede detener el ciclo, pero solo si dejas de interpretarlo como un fallo personal. Porque mientras sigas creyendo que algo está mal contigo, seguirás intentando arreglarte. Y no necesitas arreglarte. Necesitas comprender qué está intentando expresarse a través de tu dolor. Cuando reconoces que esa herida no empezó contigo, algo se acomoda dentro. Dejas de preguntarte por qué eres así, por qué sientes tanto, por qué te duele lo que a otras no parece afectarles, y comienzas a hacer una pregunta más honesta. ¿Qué quieren hacer a través de mí? Porque ese dolor insiste, no para castigarte, sino para ser escuchado, y hasta que no lo mires de frente, seguirá hablándote en forma de ansiedad, de agotamiento emocional, de relaciones que duelen, de un vacío difícil de explicar. Este es el punto donde muchas mujeres se detienen, porque mirar de frente implica dejar de huir, y dejar de huir implica aceptar que tu vida podría cambiar. Pero aquí está la verdad silenciosa. No mirar duele más. Y en este primer momento, lo único que se te pide no es cambiar, no es sanar, no es entenderlo todo, solo reconocer que ese dolor no es tu enemigo, es una puerta. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que una mujer comienza a sospechar que su dolor no le pertenece del todo, no porque no lo sienta, no porque no lo viva, sino porque hay algo en él que parece más antiguo que sus recuerdos. Es una sensación difícil de explicar, como si cargaras con una emoción que no tiene un origen claro, como si hubieras llegado a este mundo ya sabiendo sostener, ya sabiendo aguantar, ya sabiendo callar. Ese tipo de herida no nace en un solo evento, no comienza en una fecha concreta, no se puede señalar con exactitud, se hereda, no como una condena, sino como una información que atraviesa generaciones. En muchas mujeres, esta herida se manifiesta como una lealtad invisible, una fidelidad inconsciente hacia las mujeres que vinieron antes. Tal vez tu madre fue fuerte porque no tuvo otra opción. Tal vez aprendió a sobrevivir antes de aprender a sentir. Tal vez postergó sus deseos, sus sueños, su voz. Y tú lo absorbiste, no con palabras, sino con el cuerpo, con la energía, con el silencio. Aprendiste que amar implicaba sacrificio, que cuidar implicaba olvidarte de ti, que ser buena implicaba no incomodar. Y sin darte cuenta, convertiste eso en identidad, no porque te lo impusieran de forma consciente, sino porque el amor, cuando somos niñas, se aprende por imitación. La herida materna no habla solo de tu madre, habla del linaje femenino al que perteneces. Habla de generaciones de mujeres que no pudieron elegir libremente, que no pudieron decir no, que no pudieron ocupar espacio sin culpa. Y cuando una herida no se nombra, se transmite, no como historia, sino como sensación. Tal vez por eso te cuesta descansar sin sentir culpa. Tal vez por eso te sientes responsable emocionalmente de los demás. Tal vez por eso te exiges más de lo que exigirías a nadie más. No porque seas débil, sino porque fuiste entrenada para sostener. Pero aquí hay algo crucial que necesitas escuchar. Esa herida no es una falla en ti, es una señal de conciencia. Eres la que puede sentir lo que antes se anestesiaba, la que puede mirar lo que antes se negaba, la que puede detener el patrón. Y eso no es cómodo. Nunca lo es. Por eso duele más en quien despierta. Muchas mujeres cargan con una tristeza que no pueden explicar. Una melancolía suave pero constante, una sensación de pérdida sin objeto. No es depresión en el sentido clínico, es duelo no reconocido, duelo por vidas no vividas, por voces calladas, por deseos reprimidos. Y mientras ese duelo no se reconoce como herencia, se vive como culpa personal. Te preguntas qué te falta, qué hiciste mal, por qué no eres suficiente. Pero la pregunta correcta nunca fue esa. La pregunta es, ¿qué estás sosteniendo que no es solo tuyo? Cuando empiezas a mirar tu historia desde este lugar, algo se libera. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de confundirse contigo.
Ya no eres la que sufre, eres la que siente. Y sentir no es debilidad, es información. Tu linaje no te entregó esta herida para que la cargues en silencio. Te la entregó porque tienes la capacidad de transformarla. No borrarla, transformarla. Eso implica una tarea profunda. Dejar de rechazar partes de ti que fueron necesarias para sobrevivir. Tal vez aprendiste a ser complaciente para no perder amor. Tal vez aprendiste a endurecerte para no derrumbarte. Tal vez aprendiste a desconectarte de tu cuerpo para no sentir tanto. Esas estrategias no fueron errores. Fueron inteligencia emocional adaptativa. Pero lo que te salvó antes puede limitarte ahora. Y aquí comienza uno de los procesos más incómodos para muchas mujeres. Mirar su sombra. No la sombra como algo oscuro o maligno, sino como todo aquello que aprendiste a esconder para ser aceptada. Tu rabia, tu ambición, tu necesidad de espacio, tu deseo de decir basta. Tal vez te enseñaron que una mujer buena no se enoja, que una mujer espiritual perdona todo, que una mujer amorosa siempre comprende. Y así, aprendiste a tragarte emociones legítimas, a justificar lo injustificable, a quedarte donde ya no había reciprocidad. Pero lo que se reprime no desaparece, se filtra, aparece como ansiedad, como agotamiento, como relaciones desequilibradas, como una sensación de estar siempre dando más de lo que recibes. La sombra no es tu enemiga, es tu reserva de energía vital. Es ahí donde vive tu capacidad de poner límites, de elegirte, de ocupar espacio sin disculparte. Y cuando una mujer comienza a integrar su sombra, su vida cambia. No porque se vuelva dura, sino porque se vuelve honesta. Empieza a decir no sin culpa. Empieza a escuchar su cuerpo. Empieza a reconocer cuando algo no resuena. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a que siempre estuvieras disponible. Por eso integrar la herida no es un proceso romántico. Es disruptivo. Implica romper lealtades invisibles. Implica dejar de repetir historias que no elegiste conscientemente. Implica aceptar que algunas relaciones cambiarán o terminarán. Y aquí aparece uno de los miedos más profundos, el miedo a quedarte sola. Porque durante mucho tiempo, pertenecer significó adaptarte. Pero hay una soledad más peligrosa que la de estar sola, la de no estar contigo. Y ese es el punto al que esta herida siempre intenta llevarte. A ti, a tu centro, a tu verdad, a tu voz. Mientras sigas huyendo de ella, te seguirá hablando a través del dolor. Pero cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas a preguntarte qué quiere mostrarte, la herida deja de ser castigo y comienza a convertirse en brújula. Llega un punto en el camino de muchas mujeres en el que el dolor ya no es lo más difícil. Lo verdaderamente difícil aparece después. Es el momento en el que comienzas a darte cuenta de algo inquietante, que no solo te ha dolido la vida, sino que también te ha estado preparando. Y esa preparación asusta, porque si tu herida no es solo sufrimiento, si no es únicamente algo que te ocurrió, entonces significa que hay algo en ti que estaba destinado a despertarse. Y despertar tiene un precio. Muchas mujeres creen que temen fracasar, pero en lo profundo, lo que realmente temen es lo que ocurriría si dejaran de minimizarse, si dejaran de explicarse, si dejaran de adaptarse, si dejaran de pedir permiso para ser, porque en ese punto ya no habría excusas, ya no habría refugio en la victimización silenciosa, ya no habría una narrativa cómoda que explique por qué no avanzar. Y eso confronta. El poder femenino no suele manifestarse como dominio, se manifiesta como claridad, como presencia, como una verdad que ya no se negocia. Y eso incomoda profundamente a un sistema que ha enseñado a las mujeres a ser queridas antes que auténticas. Tal vez por eso has sentido miedo cuando empezaste a cambiar. Cuando algo dentro de ti dijo, ya no. Cuando una parte de ti se cansó de sostener dinámicas que te drenaban. No fue debilidad, fue intuición. Pero la intuición, cuando se vuelve consciente, exige acción. Y aquí aparece el conflicto interno. Una parte de ti quiere avanzar. Otra parte quiere quedarse donde todo es conocido. Una parte sabe que ya no puede volver atrás. Otra parte añora la seguridad de lo familiar, aunque duela. Esta tensión no es un error. Es el inicio del proceso de individuación. Pues individuarse no significa separarte del mundo. Significa dejar de vivir únicamente desde expectativas ajenas.
Significa empezar a preguntarte, ¿qué quiero yo cuando dejo de cumplir? Y esta pregunta es peligrosa, porque no siempre trae respuestas agradables. Tal vez te des cuenta de que has estado viviendo una vida que no elegiste del todo. Tal vez descubras que muchos de tus vínculos se sostienen gracias a tu silencio. Tal vez veas que has confundido amor con sacrificio durante demasiado tiempo. Y ahí aparece el miedo, no al dolor. Ya sabes sobrevivir al dolor. El miedo es a tu propia fuerza, a tu capacidad de decir basta, a tu capacidad de sostenerte a ti misma, a la posibilidad de perder lo que ya no es coherente contigo. Por eso muchas mujeres se quedan atrapadas en procesos de sanación eternos, porque sanar, en el fondo, se vuelve una excusa para no decidir. Pero llega un momento en el que la herida deja de pedir comprensión y empieza a pedir coherencia. Coherencia entre lo que sientes y lo que toleras, entre lo que sabes y lo que sigues haciendo, entre tu verdad interna y tu vida externa. Y ese cruce no se puede evitar. Aquí es donde muchas relaciones se resienten, porque cuando una mujer deja de traicionarse, el entorno lo siente, no porque se vuelva cruel, sino porque deja de sostener lo que antes sostenía sola. Empieza a poner límites, empieza a hablar con claridad, empieza a elegir con conciencia, y eso puede generar rechazo, confusión, resistencia, porque el poder auténtico no busca imponerse, busca alinearse, y alinearse implica pérdida, pérdida de máscaras, pérdida de roles, pérdida de versiones antiguas de ti misma. Pero también implica ganancia, ganas presencia, ganas energía, ganas paz interna. El miedo que aparece en esta etapa no es señal de que estés equivocada, es señal de que estás cruzando un umbral. Has pasado de preguntarte ¿por qué me duele? A preguntarte ¿qué voy a hacer con lo que ahora sé? Y esa pregunta no se responde con pensamiento, se responde con actos, con elecciones pequeñas pero firmes, con decisiones incómodas pero honestas, con renuncias necesarias. Aquí es donde la herida se convierte en fuerza, no porque desaparezca, sino porque deja de gobernarte desde la sombra. Empiezas a usarla como brújula. Sabes cuando algo no es para ti. Sientes cuando una dinámica te apaga. Reconoces cuando estás repitiendo un patrón antiguo. Y por primera vez, eliges distinto. No desde la rabia, no desde el impulso, sino desde la conciencia. Este es el punto en el que muchas mujeres sienten una soledad nueva. No la soledad del abandono, sino la soledad del crecimiento. Porque ya no encajas del todo en lugares antiguos, pero todavía no has llegado a los nuevos. Y ese espacio intermedio es incómodo, pero es sagrado. Ahí se forja la versión de ti que ya no necesita demostrarse, que ya no necesita ser validada constantemente, que ya no necesita justificarse. Una mujer que empieza a habitar su poder no se vuelve invulnerable, se vuelve responsable de sí misma. Y esa responsabilidad es el verdadero inicio de la libertad. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el dolor deja de sentirse como algo que te ocurrió y empieza a sentirse como algo que te transformó. No sucede de golpe, no es una revelación luminosa, es más bien un cansancio profundo de huir. Te das cuenta de que ya no puedes volver a ser la de antes, no porque seas más fuerte, sino porque ahora ves, y una vez que ves, no puedes desver. Este es el punto donde la herida deja de ser únicamente sufrimiento y comienza a actuar como umbral. En muchas tradiciones antiguas, la herida no era un error, era una señal de iniciación, no iniciación como privilegio, sino como responsabilidad. La mujer que atraviesa el dolor y no se quiebra por completo no emerge intacta, emerge transformada. Algo muere, una idea, una expectativa, una versión ingenua de la vida. Tal vez murió la creencia de que amar siempre es suficiente. Tal vez murió la esperanza de que esforzarte te garantizaría reciprocidad. Tal vez murió la fantasía de que ser buena te protegería del daño. Y aunque esa muerte dolió, también te volvió lúcida. La herida no se cierra del todo, se vuelve sensible, y esa sensibilidad no es debilidad, es percepción afinada. Sientes más, notas más, intuyes antes. Por eso muchas mujeres que han atravesado dolor profundo desarrollan una capacidad casi invisible de leer el ambiente emocional. Saben cuando algo no está bien, perciben tensiones que otros ignoran,
Intuyen verdades antes de que se pronuncien. Esa no es una casualidad. Es una consecuencia directa de haber vivido con atención forzada. El dolor te obligó a escuchar, a observar, a adaptarte. Y aunque esa adaptación fue necesaria para sobrevivir, ahora puede transformarse en conciencia. Aquí ocurre un giro importante. Dejas de preguntarte cuándo sanarás por completo y comienzas a preguntarte qué se está formando a través de ti. Porque la herida no desaparece, se integra, y una herida integrada se convierte en guía, no porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces el territorio. Has estado ahí, sabes cómo se siente, sabes qué no sirve, y eso te convierte, quieras o no, en referencia para otras, no necesariamente como terapeuta, no como salvadora, sino como presencia. Las personas que han sido atravesadas por el dolor reconocen a otras que lo están viviendo. Hay una mirada compartida, un lenguaje silencioso, y sin proponértelo, comienzas a ocupar un lugar distinto. Ya no eres la que busca constantemente ser sostenida. Tampoco eres la que sostiene a costa de sí misma. Eres la que sabe cuándo acompañar y cuándo soltar. Este punto es delicado, porque muchas mujeres confunden esta etapa con aislamiento emocional. Pero no es desconexión, es selección. Empiezas a cuidar tu energía, a elegir con quién compartes tu intimidad, a no explicar tu proceso a quien no puede comprenderlo. Y eso puede sentirse solitario, pero también profundamente honesto. La iniciación no te vuelve especial, te vuelve responsable. Responsable de no volver a negarte, responsable de no seguir en lugares que te rompen, responsable de no traicionar tu intuición. Y esa responsabilidad pesa, porque ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes. Sabes cuándo te estás adaptando por miedo. Sabes cuándo estás callando para evitar conflicto. Sabes cuándo estás cediendo para no perder. Y cada vez que eliges traicionarte, el cuerpo responde. El cuerpo siempre sabe. Aparece el cansancio, la ansiedad, la desconexión, no como castigo, como señal. La herida, en esta etapa, se convierte en mensajera. No viene a destruirte. Viene a alinearte. Y aquí es donde muchas mujeres cometen un error. Intentan cerrar la herida demasiado rápido. Quieren dejar de sentir, volver a la normalidad, recuperar la versión anterior de sí mismas. Pero esa versión ya no existe. Y forzarte a regresar a ella solo profundiza el malestar. La iniciación no es volver atrás, es avanzar con conciencia. Aceptar que la vida te ha marcado y que esa marca es ahora parte de tu lenguaje, no para cargarla como bandera, no para vivir desde el dolor, sino para habitarlo con lucidez. Este es el momento en el que dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué me exige esta experiencia? Y la respuesta nunca es sacrificio eterno. La respuesta es presencia, límites, verdad. Porque una mujer iniciada por el dolor no se define por su herida, se define por cómo la integra. Y cuando la integra, algo en su mirada cambia. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando una mujer deja de luchar contra su herida y comienza a caminar con ella. No es algo que se anuncie, no es algo que se muestre. Sucede por dentro. Un día notas que ya no reaccionas igual, que el dolor sigue ahí, sí, pero ya no te arrastra. Lo sientes, lo reconoces, y aún así, eliges. Ese es el punto exacto en el que la herida deja de gobernar tu vida desde la sombra y empieza a convertirse en conciencia encarnada. Aquí ocurre algo muy importante. El dolor deja de cerrarte y empieza a abrirte. Empiezas a escuchar a otras mujeres de otra manera, no desde la urgencia de arreglarlas, no desde el impulso de salvarlas. Las escuchas desde un lugar más profundo, desde el reconocimiento. Sabes cuándo hablar y cuándo simplemente estar, porque sabes algo que solo se aprende atravesando el fuego, que no todo dolor quiere ser resuelto. Algunos solo quieren ser acompañados, y esa capacidad de acompañar sin invadir, sin minimizar, sin acelerar procesos, es medicina. No es una medicina que se venda, no es una técnica, no es un método, es presencia. Muchas mujeres buscan su propósito en grandes gestos, en títulos, en roles visibles, pero el propósito que nace de la herida suele manifestarse de formas mucho más sutiles,
en la forma en la que miras, en la forma en la que escuchas, en la forma en la que validas emociones que otros descartan. Tu sola presencia puede convertirse en un espacio seguro para alguien que nunca lo tuvo. No porque seas perfecta, sino porque eres real. Has conocido la desesperación, la confusión y la pérdida de sentido, y no te escondes de eso. Por eso, las personas que atraviesan momentos difíciles suelen sentirse atraídas hacia quienes han pasado por algo similar. No buscan respuestas, buscan resonancia, y tú resuenas, no porque tu historia sea idéntica, sino porque tu herida está integrada. Cuando una herida no se integra, se proyecta, se descarga, se repite, pero cuando se integra, se ofrece, no como sacrificio, como servicio consciente. Esto no significa que debas dedicar tu vida a cuidar a otros. Muchas mujeres ya han hecho eso en exceso. Significa algo distinto. Significa que ahora eliges cuándo, cómo y desde dónde acompañar. Ya no te pierdes en el dolor ajeno. Ya no absorbes emociones que no te corresponden. Ya no te vacías para sostener, porque ahora sabes sostenerte a ti. Y desde ahí, todo cambia. El dolor integrado no te vuelve dura, te vuelve clara, no te hace distante, te hace honesta. Empiezas a notar que ya no conectas con todo el mundo. Y eso está bien. No todas las personas están listas para la profundidad. No todas quieren mirar lo que tú ya miraste. Y aprender a respetar eso también es parte de la medicina. No impones tu conciencia. No empujas a nadie a despertar. No intentas convencer. Simplemente eres. Y quien necesita ese tipo de presencia, la reconoce. Hay algo profundamente transformador en comprender que tu herida no te define por lo que te quitó, sino por lo que te permitió desarrollar. Tal vez desarrollaste una sensibilidad extrema. Tal vez una capacidad de introspección poco común. Tal vez una empatía que no se aprende en libros. Eso no fue casualidad. Fue el resultado de haber sentido cuando otros se anestesiaban. Y aquí aparece una verdad que muchas mujeres tardan años en aceptar. No estás rota, estás afinada. Afinada para percibir lo que otros no perciben. Afinada para escuchar lo que otros no escuchan. Afinada para acompañar procesos que otros evitan. Pero afinación sin límites se convierte en desgaste. Por eso esta etapa exige discernimiento. Aprender a decir no. Aprender a retirarte. Aprender a descansar sin culpa. Porque tu energía ya no es algo que se regala automáticamente. Es algo que se cuida. La medicina que encarnas no necesita estar disponible todo el tiempo. Necesita estar viva. Y eso implica cuidarte. Cuidar tu cuerpo. Cuidar tu espacio emocional. Cuidar tu silencio. Porque una mujer que ha atravesado la herida y la ha integrado entiende algo esencial, que no puede salvar a nadie si se pierde a sí misma. Y este entendimiento no nace de teorías. Nace del cansancio, del límite, del dolor vivido. Por eso, cuando miras hacia atrás, notas algo sorprendente. Todo lo que te dolió te estaba preparando para este punto. No para ser superior, no para ser especial, sino para ser verdadera. Y esa verdad, encarnada con humildad, es una de las formas más potentes de medicina emocional que existen. Hay un punto en el que la herida deja de ser una batalla diaria, no porque desaparezca, sino porque ya no intentas vencerla. La lucha se agota, y en ese agotamiento aparece algo nuevo: aceptación, no resignación, aceptación lúcida. Dejas de preguntarte cuándo se irá el dolor, dejas de medir tu proceso, dejas de compararte con otras mujeres que parecen estar mejor, empiezas a vivir desde un lugar más honesto. Esto es lo que soy ahora, y está bien. La herida se vuelve parte del paisaje interno, como una cicatriz sensible que ya no sangra, pero que te recuerda por dónde has pasado, y esa memoria no te debilita, te vuelve presente. Sabes cuándo necesitas parar, sabes cuándo algo no te conviene, sabes cuándo tu cuerpo está diciendo basta antes de que la mente lo admita. Esta etapa no es ruidosa, no hay grandes revelaciones, no hay euforia, hay sobriedad emocional. Empiezas a notar que ya no reaccionas de forma automática, que ya no te pierdes en el drama, que ya no te enganchas en dinámicas que antes te atrapaban, no porque seas indiferente, sino porque estás anclada en ti. Y este anclaje trae consigo una soledad distinta, no la soledad del abandono,
sino la soledad de quien ya no necesita llenarse para no sentir. Empiezas a disfrutar del silencio, de los espacios vacíos, de no tener que explicarte constantemente. Ya no buscas validación en cada vínculo. Ya no necesitas ser comprendida por todos, porque te comprendes tú, y eso cambia la forma en la que eliges. Eliges relaciones donde no tengas que reducirte. Eliges conversaciones donde no tengas que defender tu sensibilidad. Eliges entornos donde tu profundidad no sea vista como un problema. Y si no los encuentras, prefieres estar sola. No desde el orgullo, desde el respeto propio. Muchas mujeres temen llegar a este punto. Creen que aceptar la herida es rendirse. Pero ocurre lo contrario. Dejar de pelear libera energía. La energía que antes usabas para resistir, ahora la usas para vivir, para crear, para sentir placer sin culpa, para descansar sin justificarte. Empiezas a disfrutar de cosas simples, de momentos pequeños, de una calma que no depende de que todo esté bien afuera, porque algo se ha ordenado dentro, y desde ese orden aparece una identidad nueva, no la identidad construida para sobrevivir, sino la que emerge cuando ya no necesitas protegerte todo el tiempo. Eres más selectiva, más lenta, más consciente. No te apresuras, no fuerzas procesos, no empujas decisiones. Confías, no en que todo saldrá como esperas, sino en que podrás sostenerte pase lo que pase. Y esa confianza no es optimismo ingenuo, es experiencia integrada. Has visto caer cosas importantes, has sentido perder, has atravesado oscuridad y sigues aquí. Eso cambia la relación con la vida. Ya no te aferras con desesperación, ya no te paraliza el miedo, porque sabes que incluso en el quiebre hay algo que permanece. Tú, no la versión que agrada, no la versión que se adapta, la versión que se habita, y esa mujer ya no se abandona. Hay un instante silencioso en el que ocurre algo inesperado. Dejas de buscar. No porque hayas encontrado todas las respuestas, no porque todo esté resuelto, sino porque la urgencia se apaga. Ya no te preguntas constantemente cuál es tu propósito. Ya no te obsesiona entender por qué te ocurrió lo que te ocurrió. Ya no necesitas que el dolor tenga una explicación perfecta. Simplemente vives. Y en esa vida cotidiana, aparentemente simple, empieza a revelarse algo profundo. Te das cuenta de que tu camino nunca estuvo separado de tu herida, que no había un después de sanar donde todo comenzaría, que no existía una versión futura de ti misma donde, por fin, estarías lista. Siempre fuiste tú, siempre fue ahora. La herida no era un obstáculo en el camino, era el camino. Y esta comprensión no llega como una idea brillante, llega como una paz extraña, una sensación de asentamiento interno. Dejas de correr detrás de versiones idealizadas de ti misma. Dejas de exigirte ser distinta. Dejas de castigarte por no haber llegado antes a donde estás. Empiezas a honrar tu ritmo, tu proceso, tu forma particular de sentir y comprender la vida. Y algo se integra. Ya no divides tu historia en partes buenas y malas. Ya no reniegas de tus sombras. Ya no idealizas tus luces. Todo forma parte. Y desde esa integración, tu manera de estar en el mundo cambia sin esfuerzo. Hablas distinto, escuchas distinto, eliges distinto. No porque lo planees, porque ya no puedes hacerlo de otra forma. Tu coherencia interna comienza a reflejarse afuera. No necesitas demostrar nada. No necesitas convencer. No necesitas explicar tu proceso. Quien resuena contigo, se acerca. Quien no, se aleja. Y ya no lo vives como rechazo, lo vives como orden. Empiezas a comprender que tu sola forma de habitarte es ya una forma de enseñanza silenciosa. No porque des consejos, sino porque encarnas algo. Encarnas la posibilidad de no huir del dolor, de no endurecerte, de no anestesiarte. Encarnas la posibilidad de atravesar la herida sin perder la ternura. Y eso, en un mundo que premia la desconexión, es profundamente disruptivo. Te conviertes en una presencia que invita, no que empuja. En una mujer que no necesita ser validada porque se ha validado por dentro. Y aquí ocurre algo muy sutil pero decisivo. Dejas de intentar ser útil y empiezas a ser auténtica. Y la autenticidad, cuando nace del dolor integrado, toca a otros sin esfuerzo. No porque hagas algo especial,
sino porque ya no estás fragmentada. Tu historia, con todas sus grietas, se vuelve un lenguaje. Tu manera de poner límites, tu manera de amar, tu manera de retirarte cuando algo no es para ti, todo comunica. Y comunica algo claro. Es posible vivir sin traicionarse. Este es el punto donde muchas mujeres comprenden que no vinieron a sanar para ayudar, ni a superar para enseñar. Vinieron a vivir de forma coherente. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, es más transformadora que cualquier discurso, porque no nace de la teoría. Nace de la experiencia atravesada. La herida ya no pide atención constante. No grita, no se impone. Está ahí, integrada, como una raíz profunda que te mantiene en tierra. Y desde esa raíz, creces. No hacia arriba con prisa, hacia adentro con verdad. Hay una calma que no se parece a la felicidad prometida. No es euforia, no es entusiasmo constante, no es la ausencia total de dolor. Es algo más silencioso. Es la calma que aparece cuando dejas de pelear contigo. Un día te das cuenta de que ya no estás esperando convertirte en otra mujer, que ya no estás posponiendo tu vida hasta sentirte mejor, que ya no estás viviendo como si todo fuera un ensayo. Estás aquí, y este aquí ya no se siente incompleto. La herida sigue existiendo, sí, pero ya no ocupa el centro. Ya no define cada decisión, ya no condiciona tu valor. Es parte de ti, como lo son tus recuerdos, tu sensibilidad, tu manera de amar. Y por primera vez, no intentas separarte de ella. La llevas contigo sin cargarla. Esto cambia profundamente tu relación con el mundo. Ya no necesitas que la vida te confirme nada. Ya no buscas señales constantes. Ya no te preguntas si estás haciendo lo correcto a cada paso. Confías, no porque todo sea claro, sino porque estás en coherencia. Y la coherencia tiene una sensación muy particular en el cuerpo: tranquilidad. No significa que todo sea fácil, significa que ya no te traicionas. Si algo duele, lo escuchas. Si algo no resuena, te retiras. Si algo nace, lo honras. Tu vida deja de ser una lucha interna y se convierte en un diálogo. Y ese diálogo es íntimo, silencioso, constante. Empiezas a reconocer que muchas de las respuestas que buscabas afuera siempre estuvieron dentro, pero necesitaban tiempo para madurar. No podías entenderlas antes porque aún estabas sobreviviendo. Ahora estás viviendo. Y vivir desde este lugar no te vuelve invulnerable, te vuelve íntegra. Ya no te fragmentas según el contexto. Ya no eres una versión distinta según quien tengas enfrente. Ya no te adaptas para pertenecer. Perteneces a ti. Y desde ahí, todo lo demás es elección, no necesidad. Las personas que llegan a tu vida ahora no vienen a llenar vacíos, vienen a compartir camino. Las que se van no dejan la herida abierta, dejan espacio. Y ese espacio ya no asusta, porque has aprendido algo esencial, que estar contigo no es soledad, es hogar. Tu herida, esa que durante tanto tiempo pensaste que era el problema, aún resulta ser la forma exacta que tomó tu alma para entrar en este mundo. No fue un error, no fue una falla, no fue castigo, fue diseño. Un diseño que te hizo profunda, que te hizo sensible, que te hizo capaz de mirar donde otros no miran. Y ahora comprendes que no viniste a deshacerte de eso, viniste a habitarlo con conciencia. No necesitas anunciarlo, no necesitas explicarlo, no necesitas demostrarlo. Se nota en cómo te mueves, en cómo eliges, en cómo hablas, en cómo callas. Se nota en que ya no corres, en que ya no huyes, en que ya no te abandonas. Y esa es la integración final, no la desaparición del dolor, sino su transformación en sabiduría vivida. No el cierre perfecto de la herida, sino la certeza de que ya no estás en guerra con ella. Has llegado a un lugar donde el pasado no te encadena y el futuro no te angustia. Pues un lugar donde tu historia, con todo lo que fue, ya no pesa, sostiene. Y en ese sostén, en esa calma profunda, reconoces algo sin necesidad de palabras. Nunca estuviste perdida, solo estabas en proceso. Y ahora, estás presente.